ingeniero, y aquí ahí tengo un par de asteriscos porque tienen que ver con esto que les voy a compartir. Cuando hice mi MBA, tenía que hacer un plan de negocios y de las cosas que nos hablaban es que uno hiciera algo que lo apasionara. Y de ese ejercicio, pues dije, bueno, yo quiero hacer algo que tenga que ver con la bicicleta. De ese, yo tengo algo que hacer algo que tenga que ver con la bicicleta, pues nace Trocha Libre. Nace Trocha Libre como una empresa de cicloturismo para disfrutar la magia de las montañas acá en Colombia y también los viajes al exterior. Todo este tema del camino se va, o sea, hay elementos que se van juntando, se van uniendo. Hay una película que también nos la habían mencionado en la presentación anterior, que es El Camino de Way. Esta película creo que le ha generado mucha atracción al Camino de Santiago y se la recomiendo. Es una película muy entretenida, de esas que se puede ver con crispeta sin problema. Y en el 2015, que la vimos nosotros, mi esposo y yo, nos hicimos una promesa. Antes de los 70 años deberíamos hacer el camino, haber hecho el camino. Y después, por otras razones, cada uno escogió un lugar a donde quisiera que le llevaran sus cenizas y yo le dije a ella que yo quiero que mis cenizas las lleven al camino. Como les decía, cuando estaba pues, en el estudio del MBA, pues nace Trocha Libre y empiezo yo a investigar sobre temas de cicloturismo. Me encuentro en esa investigación que el camino, yo ya conocía el camino, pero en el estudio encontré que el camino también se podía hacer en bicicleta. Y eso para mí fue como haber descubierto, pues no sé, como el paraíso, como wow, ¿cómo así que yo puedo hacer el Camino de Santiago en bicicleta? No, esto tiene que ser lo mío. Y en el 2016 me prometí que cuando cumpliera 50 años haría el Camino de Santiago. O sea, eso fue 2 años antes de cumplir mis 50. Y así fue. Con mi esposa, esa promesa ella me ayudó a cumplirla porque me dijo, te vas a hacer tu Camino de Santiago y en bicicleta. Y durante 2 años empecé con todo ese proceso de estudio, de análisis, de investigación. Bueno, lo que me apasiona a mí de cuando voy a viajar, de saber bastante o lo más que pueda cuando voy a hacer el viaje. De todo este ejercicio, pues llego al tema del Camino de Santiago. Para darles a ustedes un contexto de lo que es el Camino de Santiago, pues tengo que hablar de Santiago. Estas dos imágenes que ven en la presentación son el mismo personaje, son Santiago, el apóstol Santiago. El uno es el peregrino, o sea, con la imagen de peregrino, y el otro montado en un caballo y con una espada. Y uno dice, un apóstol con espada. Pues esta figura es Santiago de Matamoros. Algunos lo habrán escuchado, y es el mismo Santiago, quien se convirtió en el patrono de España y de los ejércitos españoles. De ahí Santiago Matamoros, ambos el mismo. Y esto nos permite hablar de un poco de lo que es la historia del camino y por qué va cobrando tanta relevancia el Camino de Santiago. Aquí les voy a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que es el Santiago, el camino, la catedral, y por qué cada uno de esos elementos se va conectando. Se habla que en alrededor del año 820 se encuentra la tumba de Santiago. Por un tema de tradición oral, saben que esa es la tumba al principio pues, del siglo IX. En el año 44 hay una batalla que se llama la Batalla de Clavijo, y en ella se dice que apareció Santiago en un caballo blanco y les ayudó a ganar esa batalla que estaban teniendo contra los musulmanes. De ahí que se convierte en ese patrono de los ejércitos y el que los acompaña. Entonces apareció un Santiago guerrero, que es el que vemos aquí abajo, que es una imagen de la catedral. Y de ahí que entonces es una mezcla entre el Santiago apóstol y ese Santiago que apareció 844 años después de vivo, de haberse fallecido. Pues todo esto empieza a generar una atracción en el público, y de ella no son ajenos tampoco los reyes.
el rey Alfonso II, que es el primero que hace un peregrinaje para conocer la tumba, pues monta primero una iglesia pequeña y eso se va creciendo porque empiezan a traer ya los peregrinos hasta que Alfonso III en el año 896 crea una basílica. Y ahí se empieza a incrementar todavía más el flujo de los peregrinos, hasta que en el 100 años después hay un ataque de los musulmanes en el año 97 hecho por Al-Mansur, el victorioso, y destruye en parte la basílica, y eso empieza a motivar y empiezan a hablar que hay que crear algo más grande, que es la catedral. La catedral arranca en el año 1075. Fueron muchos años, o sea, realmente de la catedral, todavía pues, o sea, cuando uno estudia sobre la catedral, por los años 1800 todavía había construcciones más, o sea, si uno va en este momento siempre hay alguna reparación o alguna refacción. Entonces, desde ese año pues sí inicia esa construcción. Como ven, entonces digamos ahí hay una mezcla de elementos entre lo que es el cristianismo y la lucha contra los musulmanes. Hay un elemento importante que se da en el año 1099, que son las cruzadas a Jerusalén. Hasta ese momento, los dos lugares que se podía hacer peregrinación en Europa era a Roma y a Santiago. Entonces eran los dos grandes puntos de peregrinación. Ya cuando las cruzadas logran llegar a Jerusalén, pues entonces ya Jerusalén empieza a ser una de las posibilidades de peregrinación. En el año 1122, el Papa de ese momento declara el año jubileo. ¿Y qué es el año jubileo? El año jubileo es cuando el 25 de julio, que es la fecha del día de Santiago, cae un domingo, ese año se convierte en el año jubileo. ¿Qué busca el año jubileo? Pues generar una indulgencia plena a quienes hagan peregrinación a la catedral. Si cumplen tres elementos, que son la visita a la catedral, rezar una oración cuando estén allí y el sacramento de la comunión y la penitencia, se dice que durante ese año se recibirá indulgencia plena. Entonces empieza uno a ver que Santiago, la catedral, tiene un elemento importante en la historia de España, en esa lucha con los musulmanes y en esa, de alguna forma, como la frontera que había en parte del camino de evitar que los musulmanes siguieran hacia el norte y llegaran a otros países europeos. Bueno, eso genera pues grandes flujos de peregrinos, mucha gente caminando, y así fue por muchos años. Me voy a dar un salto grande al año 93, y en el año 93 se nombró el camino como Patrimonio Mundial Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Y lo más simpático es que esa declaración fue en una reunión que tuvo la UNESCO en Cartagena. Entonces, de alguna manera hay conexión acá también con nosotros. Esta imagen que ven allí son los caminos. Hay muchos caminos. Por últimas, pues todo camino que lleve a la Catedral de Santiago, pues se llamará Camino de Santiago. Pero hay unos muy famosos. Los más famosos son los que están en la parte norte del mapa. La línea verde que ven acá es el camino francés, probablemente es el más reconocido, el de mayor infraestructura y el que más peregrinos ha tenido durante toda su historia, porque recogía los caminos que venían de Francia y de los otros países europeos cuando pasaban por Francia para llegar a España. Y los que están encima de esa línea verde son algunos también reconocidos dentro de ese patrimonio histórico de la humanidad. No sé si alcanzan a ver, entre Oviedo y Santiago hay una línea amarilla. Ese es el que llaman el camino primitivo, porque fue el que recorrió Alfonso II, que quería conocer la tumba y fue a hacer su peregrinaje, y se considera entonces el primer peregrinaje que hubo en la historia. Resulta que pues, o sea, en la Edad Media, pues todos estos caminos pues tuvieron pues un gran auge. Llegó un momento en que eso se fue apagando y ya se redujo pues la cantidad de peregrinos. Se mantenían, eso sí,
pero se fueron perdiendo señalización o referencias, y a los principios de los años 70 hubo un sacerdote, el padre Elías Baliñas, que quiso recobrar el camino y empezó a hacer una señalización a lo largo del camino de forma que los peregrinos no se fueran a perder. Este padre Elías fue el que creó las famosas flechas amarillas, que quienes han hecho el camino o lo van a hacer, pues la van a encontrar por muchas partes, porque a través de esas flechas amarillas era que él buscaba que la gente no se perdiera. Eso al principio, entonces, aquí hay unos números que están viendo, que son los registros de los peregrinos cuando llegan a Santiago. Esto está en miles. Entonces, al principio, pues los registros que habían eran, digamos, los años 82, 1900, y fue creciendo hasta llegar a 348.000 el año pasado, en el 2019. Ustedes ven que en el gráfico hay unos picos, parece pues como un electrocardiograma. Estos picos son los años jacobeos de las últimas 3 décadas, donde es evidente cómo ese año el incremento de los peregrinos es importante. La película que les decía pues que fue pues al rol del 2000, no me acuerdo, 2005, 2010, pues se muestra cómo se ha ido incrementando el flujo de peregrinos en los últimos años. Y voy a hacer como un pequeño zoom a esos 348.000 que hubo el año pasado. Esto que ven acá es los visitantes en cada uno de los meses del año. Como ven en el centro del gráfico, pues es donde más se concentran los peregrinos. Lo más fuerte se mueve entre mayo y septiembre, son los números más grandes, digamos entre 46, 47.000 por mes en ese mes. Y uno podría decir que el peregrinaje en el camino se mueve entre abril y octubre. ¿Por qué? Es un tema por clima, porque son las épocas en las que uno puede estar cómodo caminando o en bicicleta haciendo el camino. Las otras hay mucho frío. Entonces, si ustedes ven al principio del año o finalizando el año, baja ostensiblemente la cantidad de peregrinos, porque por clima es muy difícil hacerlo, aunque sí lo hay. Unas pequeñas estadísticas: de esos 348.000 peregrinos del año pasado, 190.000 lo hicimos en el Camino Francés, que era lo que yo les decía, 55%. De ahí 19.000 o casi 20.000 fuimos ciclistas, que lo hicimos, y entre ciclistas y caminantes, 2.300 colombianos aportamos a esos 348.000. Todavía hay mucho. Ahí se empiezan a surgir preguntas, bueno, ¿y cuáles son las nacionalidades más recurrentes? Pues la principal, pues obviamente son los españoles, y de ahí siguen, muy simpáticos, los estadounidenses, los alemanes y los ingleses. Creo que en buena parte de los estadounidenses se debe a la película. Y ya pues del resto del país de Europa y de Asia. Uno también ve mucha gente de Asia, cristianos y no cristianos. Cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son las razones para uno hacer el camino? Pues hay muchas, unas evidentes, como es el tema de religión, pues, pero hay más. Hay un tema espiritual, de arquitectura, de historia, de amistad, de aventura, de paisajes naturales, de reflexión. Realmente son muchas las razones. Y antes de contarles específicamente el tema de bicicleta, quiero hablarles de esas razones por las que uno puede hacer el camino. Quiero arrancar con el tema de historia, religión y arquitectura, porque esos 3 elementos se van uniendo, son inseparables. Acá arrancamos con una imagen en Sahagún, una de las iglesias de Sahagún, donde ya uno encuentra alguna influencia, aunque no es muy común en esta zona, pero se encuentra alguna influencia mozárabe en la arquitectura. Aquí en este campanario ve uno algunos elementos. Uno puede encontrar dentro del punto de vista de religión de todo tipo de iglesias. Aquí hay una en Ponferrada, o está esta ermita en San Roque, en Cacabelos, la ermita de San Roque en Cacabelos. Estábamos hablando de una ermita del siglo X, siglo XII, preciosa, porque son pequeñas ermitas que
que uno se imagina en ese momento lo que eso sería. Está que fue una antigua iglesia, y hablo una antigua porque hoy es un hostal donde la gente de los peregrinos pues duermen allí cuando llegan a Cacabelos. Miren la dimensión, acá está la bicicleta para que tengan una referencia del tamaño. Podrán encontrar como la iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo, y pues un estilo románico. Aquí esta iglesia tiene algo especial. Aquí estamos hablando que esta iglesia puede estar cerca de unos 230 kilómetros a Santiago, y tiene una puerta especial que ahorita les voy a contar sobre ella, porque era tan duro el camino al principio que había gente que corría el riesgo de no llegar hasta Santiago. Acá está la iglesia en Ocebreiro o el Cebreiro, Ocebreiro pues en gallego, que era de donde era el padre Elías. Allí era el párroco y de aquí era que él salía a hacer el recorrido del camino y a pintar sus flechas amarillas. El color amarillo incluso muy simpático, algo muy simple. Salió de que él necesitaba a quien le regalara pintura, y en esa zona pues habían unos constructores de vías que estaban pintando las vías y le regalaron pintura amarilla con la que se hacen las vías. De ahí nació el color amarillo de las flechas del camino. Esta otra iglesia pues de Ontanas, cada una pues abierto, el que tenga pues el deseo puede entrar y rezar y tomar sus oraciones, o a quien pues lo disfrute desde lo arquitectónico. Esta es una iglesia muy bonita, miren el tamaño, aquí está la bicicleta mía abajo. Esta iglesia estaba originalmente en un sitio que después fue inundado por un embalse y fue necesario moverla. Cada una de las piedras la numeraron para volverla a construir en donde está en este punto. Incluso uno, si se acerca, algunas de las piedras todavía tienen el número. Ahora cuenta un Lego en escala grande. Este era Portomarín. Aquí pues este era amaneciendo, por eso pues el cielo así. Les hablaba de la Puerta del Perdón en la iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo. Esa Puerta del Perdón en esa época era tan dura el camino que habían unos que decían, usted no va a llegar. Entonces hubo un papa que autorizó que aquellos que cruzaran la Puerta del Perdón de la iglesia en Villafranca del Bierzo, la iglesia de Santiago, también obtenían la indulgencia que se ganaba cuando se llegaba a la catedral de Santiago. Por eso se le llama la Puerta del Perdón. Puerta que solo se abre en los años jacobeos. Ya también del tema de historia, aquí digamos encontramos en Burgos, esta es una escultura de lo que es el Miocid, que también hace parte de esa historia, un poquitico más adelante, pero también complementa todo lo que este recorrido puede hacer desde el punto de vista histórico. Acá encontramos calles preciosas como puede ser la de la entrada a Leonia en dirección a su catedral, o encontrar pequeños puentes aquí como en Ribadizo, cruzando el puente Ribadizo, el puente de Iso, y aquí el puente estilo románico. Pueblos de este estilo son preciosos, en los que uno dice, aquí se debe vivir muy bueno. Aquí encontramos, este es Portomarín, algo que para los colombianos pues tenemos una referencia. Este sería como el Guatavita o el Peñol en España. Es un pueblo que fue inundado por un embalse y fue necesario trasladarlo, y aunque no es antiguo, pero sí tiene unas calles muy agradables. Acá está la iglesia por el lado trasero que les mostraba yo ahorita al principio, y él fue parte de lo que se movió para poderlo conservar. O poder encontrar los vitrales de la Catedral de León, que son preciosos. Esta catedral de estilo gótico bien bonita, que bueno, algunos discutirán cuál es más bonita, si esta o la Catedral de Burgos. Acá detalles como esta roseta,
y él muestra lo que es el estilo gótico en Castrojeriz, un pueblo de 850 habitantes. Es increíble que encuentre esto. Y esta catedral tiene, esta iglesia, corrijo, tiene algo especial. El terremoto de Lisboa, que fue tan destructivo en su momento en Europa, esta iglesia pues soportó ese terremoto, y es de los elementos que ellos mismos resaltan. Al interior encuentra uno una obra, la como este retablo, que, que encuentra uno allí en madera, que fue una obra de padre e hijo que se demoraron entre 30 y 40 años en ejecutarla. Y son obras que son preciosas, porque uno encuentra que es un trabajo de toda una vida. O detalles del tallado de la entrada de la catedral en Astorga. Son temas en los que uno entiende que en la época en que la mayor parte de la gente era analfabeta, la única forma de explicarles todo lo que había en la Biblia y todo lo que se consideraba pues como importante para ese momento, lo tenían que hacer con figuras para poderles relatar lo que eso significaba. O encontrar como las ruinas de San Antón antes de llegar a Castrojeriz. Este fue un hospital, tenía dos temas: hospital y un monasterio donde recibían a los peregrinos. Con el hospital, con una enfermedad que recibían, que era por la enfermedad del pan de centeno, que en esa época fue algo como parecido, incluso a veces se llegó a confundir como si fuera la lepra, pero tenía pues otras connotaciones, y aquí los recibían para cuidarlos. Aquí quedan algunos vestigios de eso, y uno pasa por el interior cuando va en la bicicleta, con un poco más de detalle de lo que es San Antón. O encontrar puentes románicos como este, o estilo románico como este, se calcula que es alrededor del siglo X, a la entrada de Melide. Es el tipo de cosas que vamos a encontrar. O esto, para los que somos ingenieros, pues es una obra de arte, porque antes de que existiera el ferrocarril, construyeron una especie de autopista de agua para poder transportar lo que eran los productos que se generaban allí, los cultivos, y por aquí lo transportaban. Entonces es un canal lleno de esclusas que lo que buscaba era poder facilitar el movimiento pues de la mercancía. Ya cuando llegó el ferrocarril, pues eso se fue afectando, y hoy ya pues prácticamente pues solamente tiene un símbolo histórico. El puente del Hospital de Órbigo que les mostraba yo al principio, este también tiene toda una historia, es un puente precioso. O los símbolos como este, que son los hórreos gallegos, que era donde se guardaban los granos, y aún de una forma alta, para evitar pues que la humedad los afectara y los roedores también pues se los comieran. Esto es típico en Galicia. Esto es bien común, casi que es un símbolo de la zona. También encuentra uno dentro de esa historia, pues esta probablemente es de las ermitas más antiguas que hay en el camino. Se habla que era del siglo X, pero acá quiero detenerme en algo que no saben lo que es más maravilloso: si encontrar pues una ermita de más de 1000 años, o un árbol que debe tener exactamente la misma edad. Se supone que la costumbre era que cuando hacían este tipo de ermitas sembraban un ciprés como al lado de la ermita. Entonces este es el de acá, o sea que estamos hablando de un árbol también milenario. O encontrar como en Fromista esta preciosa iglesia. Sí. Acá está la catedral de Burgos, el estilo gótico. Les digo yo que también compite con León para los gustos. Cada una tiene su encanto. Acá otra parte de la misma catedral. Acá también esta es el portal de Santa María en Burgos, que es una de las entradas que había de la ciudad vieja en Burgos. Está cerca pues de la catedral. Acá está ya uno de los grupos. Este fue mi primer viaje en el 18, cuando estaba celebrando, como les decía, mis 50. Aquí
el portal de Santa María, que es precioso. Otra pues toma aquí León, que es la otra catedral. Ahora les mostraba los vitrales, aquí las afueras de la catedral, que es de verdad muy bonita. O encontrar como este que es el castillo templario en Ponferrada, donde también encuentra uno pues esa conexión entre ese peregrinaje y la parte de los ejércitos. O encontrar un diseño que para todos es conocido, lo que es Gaudí, pero no sabía uno que fuera de Barcelona también pudiera diseñar algunas obras, estas de las pocas que diseñó por afuera, en Astorga, que es el Palacio Episcopal allí en Astorga, hasta llegar pues, por supuesto, a la Catedral de Santiago, que nació con un estilo románico, pero como se pasó por tantos tiempos, pues también pasó por distintas estilos arquitectónicos y hay elementos pues que se consideran pues de ya barrocos y de otros aspectos. Y también, o sea, dentro de esa historia también pueden haber leyendas, no sé si alcanzan a ver acá la sombra que se refleja aquí, eso tiene pues toda una leyenda, se habla de un monje enamorado de una monja que acordaron que se iban a escapar y para esa escapada se iban a vestir de peregrinos. Se citaron en este sitio y el peregrino llegó, pero la monja no. De ahí nació la leyenda que todas las noches vuelve y aparece el monje vestido de peregrino con la esperanza de que la monja aparezca. Además pues de la arquitectura, de la historia y la religión, pues están los paisajes, la reflexión, la espiritualidad. Y a lo largo de todos estos caminos es mucho el tiempo que tiene uno para conversar consigo mismo y para un desarrollo de la espiritualidad. Y cómo no va uno a tenerlo y darle gracias a, a Dios o al Ser Supremo o al cosmos. Cada uno lo dirá como lo considere, como paisajes como este de, los, de los girasoles, que puede uno encontrar en esas planicies de Burgos y de León, o las montañas, en el caso, digamos, en el Bierzo, en la zona del Bierzo, que ya se parecen más a lo nuestro y nos conectamos bastante con ello, y ver estos atardeceres que se pueden ver en cualquier momento. O después de una colina, algunos dirán que a veces, que yo les digo que uno hace recorridos planos y otros dicen, no, que si eso es plano, ¿cómo será? Pues montañoso. En alguna de estas subidas que hicimos, pues uno tiene un premio como este, uno poder ver lo que son las llanuras de todo el tema de la provincia de Burgos y de León, que es en esta zona que estamos viendo. Son de los paisajes que uno puede ver. No sé si la resolución dará, pero aquí al fondo se ven unos molinos de viento. Unos molinos, no, pues una generación de energía con eólica, que también es muy bonita. O encontrar un paisaje gallego en el que ya empieza uno a generar conexiones y dice, esto parece que fuera en el oriente antioqueño. También zonas áridas, pero siempre con algún sembrado o preparándolo para ello, que lo descresta uno que la calidad de la tierra no es la que debe limitar los sembrados, porque uno allá lo ve todo sembrado, aún en tierras que uno dice, pero aquí ¿cómo hacen para producir algo? O paisajes que a veces uno dice, esto será una pintura o será pues de verdad una foto. Aguas cristalinas, ríos, helados, eso sí, o sea, eso es un agua súper fría, pero muy linda, y aguas cristalinas. Aquí se ve como otra alternativa. O los bosques, ya en la zona de Galicia, que empieza uno a recorrer, unos llenos de hojas, donde hay momentos donde lo único que se escucha es la rueda sobre el crujir de las hojas. Acá pues imágenes, uno haciendo este recorrido por los bosques gallegos después de venir de un buen rato de las planicies sin un solo árbol
y en pleno sol, y ya después poder disfrutar de estas sombras. O encontrar árboles como este, como el castaño que hay cerca de Priacastela. Este es un árbol que se calcula que tiene unos 800 años y uno dice, bueno, hay que darle gracias a la naturaleza por, por poder tener la oportunidad de ver un castaño de esta magnitud. La otra vez hicimos el ejercicio, necesitamos 10 personas para rodear este árbol y encontrar la razón por la que, digamos, a nosotros nos gustan tanto las flores. O sea, aquí uno podía decir que esta foto es tomada en La Ceja o en alguna parte del oriente antioqueño, pero en todos estos pueblos encuentra uno mucha flor y definitivamente el amor por las flores que tenemos acá, sabemos de dónde viene. Y lo descrestante es en esas zonas tan áredas, sí, encontrar la posibilidad de encontrar sembrados, como en este caso, pues de una vid que está en una zona que incluso después ha sido nombrada pues por denominación de origen, no es muy conocida, pero su vino es muy agradable, que es el de la Mencía, en la zona del Bierzo, y de ahí pues está esta imagen. Más paisajes, el sol, el atardecer, disfrutar tanto la salida como la salida del sol como el atardecer. Esta foto y no es un retoque, incluso cuando esta fue sacada de una imagen de video y me detuve a hacerla porque dije yo, no me van a creer que esto es cierto. Pues miren ese azul sin una sola nube, y aquí van pues peregrinos y ciclistas en este recorrido. Es de esas imágenes que uno dice, valió la pena venir aquí. O después de una de esas subidas que a veces me dicen que son desgastantes, pues tiene un premio como este, de la sabana, pues en la zona de Burgos y León. Al final de un día, poder también tener este gris, pero con la satisfacción del recorrido. Ahí también pueden ir viendo como el tipo de vías que uno va recorriendo en el camino, donde prácticamente son vías exclusivas para uno, porque en el caso de los pavimentadas, pues es muy extraño que pase un vehículo, y si pasa, pues con todo el respeto hacia el ciclista, pasando por la mayor cantidad de distancia que sea posible. Acá por disfrutar de un ascenso continuado y poderse mirar hacia atrás y ver, en este caso, digamos, Astorga aquí al fondo, y disfrutar de decir, todo esto que vemos aquí lo he recorrido. Empiezan a decir, wow, o sea, como uno paso a paso va recorriendo y a veces ni se da cuenta. O disfrutar de la salida del sol. Normalmente en las mañanas uno tiene el sol en la espalda, y ya al final del día, cuando va llegando, lo tiene de frente. Uno siempre hace recorrido de oriente a occidente. Ese es pues en el camino de Francés, pues que es este que estamos recorriendo. Encontrar terrenos áridos como este que ven acá, pero siempre con algo de magia. Y eso nos lleva también a otros momentos de amistad, de fraternidad y hospitalidad, que es de lo que se vive en el camino. Esta foto tiene parte de ello. Esta imagen o esta cruz que ven aquí se llama la Cruz de Hierro. Es uno de esos símbolos que tiene el camino francés, y allí en este símbolo pues se habla es porque se dice que uno debe llevar una pequeña piedra que simbolice aquellas cosas de las que se quiere liberar, y la debe llevar desde su punto de partida. Digamos, si estamos en Medellín, pues de llevarla desde Medellín para depositarla en este sitio. Entonces uno tiene la ansiedad y el deseo de llegar a este punto para poderla descargar, y se siente algo especial. Pues resulta que cuando llegamos a este sitio había una pareja de españoles, y el señor nos dijo que él vivía cerca, en Ponferrada, que es cerca de esta Cruz de Hierro. Él decía que a él le gustaba con alguna frecuencia ir al camino, a este punto,
cuando de pronto necesitaba recargarse de energía, porque él dice que el sitio tiene algo especial y además los peregrinos le ayudan a cargarse de energía. Y él fue el que nos invitó a hacer esta foto. Dice, hombre, ustedes, ¿por qué? Venga, yo se las tomo. Y de ahí salió esta foto. O sea, él se fue a cargar energía y él nos regaló esta imagen. Como ven, pues él, creo que la imagen habla por sí sola de la sensación que teníamos en ese momento. De esa amistad pues están los grupos, el poder crear entre varios pues este recorrido, la ilusión de poder hacerlo. En este caso pues estábamos esperando el tren para irnos hacia Burgos, para iniciar el camino. Esta foto tiene su historia también muy simpática. En ese portal de Santa María que les mostraba yo ahorita, nos íbamos a tomar pues la foto, no la tomamos, y había una excursión de filipinos, y apenas vieron que nos íbamos a tomar la foto, todos dijeron, ¿nos podemos tomar? Nos dijo uno, dijo, ¿nos podemos tomar la foto? Y nosotros, sí, claro, y solamente era que él se sentara para que toda la excursión llegara allí. Entonces, incluso hacíamos el chiste, si le hubiéramos cobrado $1 a cada uno de estos, creo que hubiéramos librado el viaje de esa ida. Otros símbolos y temas como de confraternidad que hacíamos, nosotros cargamos unos pequeños lazos con la bandera de Colombia, y hay personas que decimos, se la ganan por lo que conversamos o por algunas cosas. Este señor se la ganó, digámoslo así, porque apenas nos vio de Colombia, empezó a hablar de varios personajes famosos aquí en Colombia y que los admiraba mucho, y me dijo, bueno, esa es la conexión que tenemos con ellos. Esta se da en un pueblo que también es muy importante desde el punto de vista histórico, que es Carrión de los Condes. Se lo recomiendo. Acá más de la simbología, alguien que nos ayudó después de un par de pinchazos y unos frenos dañados, que con cariño nos arregló la bicicleta, pues también se merecía su símbolo. Estos son los colombianos que apenas vieron en las alforjas la bandera de Colombia, pues se emocionaron, eran unos costeños y un bogotano, y claro, querían pues su foto también con los ciclistas colombianos. Aquí unos coreanos pues también felices de hacer. A estos dos compañeros pues les decíamos que ya sabíamos cuál había sido el origen de la entrada del coronavirus aquí a Colombia. Probablemente eran en esta imagen. O encontrar personajes como este. David era un empresario del sector metalmecánico de Barcelona, y en mitad de una crisis existencial se hace el Camino de Santiago, y de ese camino toma la decisión de dejar todo y crear una especie como de oasis en mitad de la nada, porque es en mitad de la nada cuando es una zona bien árida, y llega uno a este sitio donde está David, en la casa de los dioses, así se llama el sitio, donde le dice, tome lo que necesite y pague lo que pueda. Y en el caso de pague lo que pueda, si hay alguien que no tiene con qué pagar, tranquilo. O sea, para eso estamos, o sea, para brindarle a usted aquí un apoyo y usted puede hacer su camino. Ese tipo de cosas son muy recurrentes en el camino. La generosidad de los hospitaleros y en general de la población a todo el peregrino, porque se le reconoce que está haciendo un esfuerzo importante y quieren ayudarlo a que sea así, que siga. O experiencias como esta. Resulta que llegamos a un hostal donde los únicos peregrinos éramos nosotros, porque lo teníamos reservado, porque los únicos que estaban allí era un matrimonio. Aquí está la novia. Y cuando se enteró que estábamos nosotros allí, que éramos peregrinos colombianos, pues se nos arrimó y nos dijo, vénganse conmigo aquí a celebrar, y estuvimos un rato pues con los novios en esa fiesta. Ese es el tipo de actitud que es muy común y natural allí, o sea, de forma espontánea, acogerlo a uno y hacerlo sentir de la mejor manera. O como esta mujer, una norteamericana ya jubilada que vive en Ponferrada, que apenas nos vio y vio que éramos de Colombia, se nos arrimó a conversar muy contenta, porque ella vivió en Bogotá y su hija mayor nació allí, y quería pues como
como acercarse otra vez a esos tiempos, pues yo que había tenido una buena época, había vivido muy contenta aquí en Colombia. O esta francesa que su mejor amiga es una colombiana y apenas nos vio, dijo, yo me quiero tomar una foto para mandársela a mi amiga y ver que también me acerqué a Colombia en el camino. O estas chicas españolas, unas madrileñas que nos encontramos en el camino y por un buen rato estuvimos acompañándolas. O esta pareja de mexicanos que también felices porque nos cruzamos varias veces y querían tomarse una foto con nosotros. O esta mujer muy pequeña físicamente, pero con un corazón enorme, aquí no se alcanza a ver, pero detrás de estos dos amigos hay un montón de bebidas y comidas que están dispuestas para que el peregrino que quiera pues las tome, con el mismo mensaje que les decía yo ahorita de David, tome lo que necesite y pague lo que pueda. Y a veces pues no necesitan ni pagar. Y aquí adentro las fotos de las flores que les mostraba yo ahorita están aquí adentro. Y llegar a esta mujer. Yo al principio cuando le mostraba el gráfico del crecimiento pues de los peregrinos, les hablaba del padre Elías Baliña, quien en los 70s inició pintando las flechas amarillas. Pues él, que era el párroco pues de Ocebreiro, salía con su sobrina, quien le ayudaba, su sobrina que en ese momento era una chica adolescente, pues esa chica adolescente es esta, Pilar, quien ayudó pues a su tío a pintar el tema y se considera una de las hostaleras de mayor tradición en el camino francés ahorita pues en esta época moderna. O encontrar estas alemanas, resulta que un compañero él creyó que nosotros íbamos adelante, más adelante y apuró el paso y el caso fue que antes nos dejó porque él iba adelante y apenas vio que no nos encontraba, les dijo a estas alemanas que si nos veía que le comentáramos que él ya estaba llegando a donde íbamos a dormir ese día. Y aquí nos pararon inmediatamente a contarnos la historia y este compañero pues le estaba poniendo su banderita pues en la mano como agradecimiento por ser mensajera pues, de la situación. O estas francesas que también querían tomarse una foto con los ciclistas, porque saben los franceses lo aficionados que son al ciclismo. Aquí en la zona del Bierzo, ven aquí en el letrero, Bierzo, enoturismo, el tema de las uvas es una zona bien importante para el tema de vino, bueno, como son en muchas partes de España. O este hombre de una muy buena edad, no importaba eso, hizo su esfuerzo físico porque quería que la foto saliera de la mejor manera. Ese es el tipo de cosas que comúnmente uno puede encontrar en el camino, la gente deseosa de hacerlo sentir a uno bien. O este hombre en el León nos salió a buscar, contento a conversarnos, decía que también era ciclista, que le gustaba mucho, que ese año él había comprado bicicleta eléctrica porque ya le estaba dando duro las subidas y le dije, no, pero usted todavía está joven. Me dijo, no, hombre, yo tengo ya 82 años y ya me empiezan a pesar. Es decir, cuando yo lo vi, dije, así quiero ser yo cuando grande. O poder bañarse en uno de los ríos que encontramos. Esto, la verdad, pues eso es para machos, porque eso es de agua helada, pero estos tres se retaron y lo lograron. Ahí la evidencia de que es así, y es un agua pues cristalina muy buena. También hay razones gastronómicas. Aquí una de las imágenes típicas del Camino de Santiago, y en Santiago sobre todo, que es la tarta de Santiago en almendras, deliciosa, se la recomiendo, eso es un manjar. O, digamos, lo más cercano a lo que sería nuestra morcilla envigadeña en Burgos, y aquí pues con una de sus tapas tradicionales, que es se me perdió el nombre en este momento, la cojonuda, o el cojonudo, que es el con chorizo, o los jamones. En este caso específico, esto no es jamón, esto es cecina con C, es como el proceso igual a lo que sería el jamón, pero de vaca. No es muy común, pero también es delicioso en uno de los sitios por los que pasamos en Mansilla de las Mulas, en una fábrica de embutidos que tenemos y la logramos. O los quesos
gallegos en este caso, de los chorizos y, bueno, todas esas delicias que podemos encontrarnos. Por supuesto no puede faltar el pulpo a la gallega, delicioso. Eso es de las manjares que hay allá. Hay una de las noches donde la clave es esa, de poder lograr, y esa es parte de la motivación de llegar al final de la etapa, poder ir a cenar su buen pulpo. Las gambas que no pueden faltar y muchas otras delicias, porque la verdad es que es mucho lo que uno puede disfrutar allí. Y todo esto lo puede hacer en bicicleta. Esa es una de las maravillas. Acá está la flecha amarilla que les decía, obviamente pues ya moderna pues en letreros, que Alías Baleña inició con su sobrina Pilar. Poder disfrutar, recorrer estas montañas, estas planicies, estas zonas áridas o estas zonas verdes como es en Galicia, poder cruzar los campos de girasoles, o poder una mujer, digamos, caminar tranquila sin ninguna preocupación, por tanto, ni por la vía, ni por lo que la rodea, con todo el disfrute por el camino cualquiera, o la infraestructura que tienen las ciudades para cruzarlas. Aquí pues otro de los caminos, ahí van viendo como el tipo de camino que uno puede encontrar. Solamente su preocupación es a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a comer, o qué iglesia voy a visitar, o dónde voy a poner mi sello de la credencial. En la conferencia anterior les hablaban que es una especie como de pasaporte donde uno va colocando sellos y va recogiendo las evidencias de que va haciendo el camino, y al final con eso obtiene su compostela, que es como una especie de diploma que le dice que hizo el camino. Zonas áridas como esta, aquí, este punto es a donde llega uno, a donde David lo atiende en la casa de los dioses. Viene después de un rato de no ver mucho árbol o no ver ninguno, y está sediento y con deseos de poder comer y tomar algo. Aquí pues más de las mismas zonas, aquí como decía, zonas a veces áridas, a veces muy verdes, pero son paisajes cambiantes que uno disfruta, pues la tranquilidad. Aquí está Pube, mi esposa, en una de esas lomas que yo les decía que eran planas, pero me decían que no era así. Pero siempre con la sonrisa, a veces con pequeñas montañas o grandes montañas, de poder hacer un recorrido por, por estas zonas, que cada una le regala algo especial. Acá poder disfrutar, aquí no tiene edad, como no tiene sexo, como les decía, hombres y mujeres lo pueden hacer. Acá en este recorrido tengo la persona mayor que ha hecho conmigo el camino y la menor, 73 años y 13 años en el mismo recorrido. Pues acá el de 73, que era un ciclista pues consumado, quiso asegurarse y me pidió que le consiguiera una bicicleta asistida, o lo que llamaríamos una bicicleta eléctrica, y pues por supuesto perfectamente lo pudo hacer. Incluso muchas veces la hizo apagada porque sabía que las condiciones del terreno se lo permitían sin ninguna dificultad. Poder ir con amigos, con sus esposas. Este es un grupo muy especial porque éramos 5 compañeros del colegio, más un par de amigos muy especiales que nos acompañaron también en el recorrido con sus respectivas parejas. Entonces, este fue un recorrido bien especial y bien bonito. Hasta poder llegar, por supuesto, a la catedral y disfrutar y sentir esa sensación de lo logré, si pude, que uno cuando toma la decisión a veces si seré capaz, no seré capaz, eso será muy difícil, ¿cómo lo haré? Bueno, todas esas preguntas que le llegan a uno, si será fácil, si podré dormir, bueno, cada uno tendrá sus preguntas, pero al final se logra y se disfruta. Cuando yo hago el ejercicio pues con los grupos, no pretendo pues ser en ningún momento guía espiritual, pero sí tengo algunos elementos que ayudan a esa reflexión. Llegó a mis manos un libro de un jesuita que se llama José María Rodríguez Olaizola. El libro se llama Peregrinar por dentro y por fuera, y en este libro pues él hace un recorrido
de alguna forma de esas preguntas típicas o de esas situaciones típicas que uno se va a encontrar en el camino. La verdad es que o estuvo muy bien asesorado, lo hizo intensamente, porque cada una de las cosas que relata allí es tal cual las dice. Cuando inicia el libro, habla de estos dos temas. Dice, hay muchas formas de lanzarse al camino. Lo que es común a todas es que a la vez que uno avanza por lugares externos, también va haciendo un itinerario interior. La oportunidad se vuelve pregunta, la pregunta se vuelve búsqueda, y así uno se zambulle en un camino que le lleva a recorrer por dentro parajes que quizás nunca había transitado. Ahí están, digamos, algunas, porque pueden ser muchas más, y cada uno de los que ha hecho el camino podrá hablar de cuáles son las razones por las que se hacen el camino. Aquí traté de consolidar muchas de ellas, con seguridad me faltaron muchas más, pero hay algunos de esos elementos. Y de ahí viene lo que es la propuesta para hacer este recorrido. Y la idea es hacer el camino francés, por lo que les explicaba, por ser el de mayor infraestructura, el más reconocido, por ser el patrimonio histórico de la humanidad, por estar lleno pues, de todo esto que les acabo de mostrar, ese camino francés arrancando desde Burgos. El camino francés arranca en Rosenvalles, que está a unos 790 kilómetros. ¿Por qué lo hago desde Burgos? Es un tema práctico, no más. Quien hace un viaje de estos a Europa, la experiencia me ha mostrado que no solo quiere hacer el camino, sino que quiere aprovechar que está en Europa para pasear, para hacer otro tipo de viajes o visitar a un amigo o un familiar. Entonces, lo que yo planteo es hacer este viaje pensando en que alguien, digamos, si está vinculado laboralmente, va a sacar sus vacaciones, y esas vacaciones serán que unos 20 días calendario, y esos 20 días calendario, pues ocupe 10 haciendo el camino. Todavía le quedarían otros 10 para hacer otro tipo de actividades en Europa. Entonces, la idea es hacer camino francés desde Burgos en 8 etapas para recorrer, que sería más o menos 500 kilómetros, más o menos, porque obviamente uno se mueve, va allí, va allá, y tiene pues distintos recorridos, y por lo menos son estos 500 kilómetros. ¿Qué incluye esta propuesta? Esta propuesta, pues incluye un seguro de viaje. Ahora, pues, cada vez será más relevante los seguros de viajes por lo que estamos viviendo actualmente. Un tren desde Madrid a Burgos. La idea es que nos encontramos o llegamos todos a Madrid, y a partir de ahí nos dirigimos a Burgos. 9 noches en hostales privados, la bicicleta con sus respectivas alforjas. Las alforjas son esto que ven acá con la bandera, son como las maletas, es donde uno carga el equipaje. Acá está Pude pues señalando que sí, vámonos para Santiago. Incluye el desayuno y la cena, la hidratación durante todo el recorrido, y snack. Ahí les mostré algunas muestras de snack. Una camisa de ciclismo, la pudieron haber visto pues en las distintas fotos. La camiseta tipo polo para el viaje. Es una forma de ir generando ya de una vez cohesión en el grupo, aunque obviamente hacemos ejercicios previos para que eso se vaya dando. Y toda una asesoría en el entrenamiento y en la preparación del viaje, la guianza durante todo el recorrido, porque por supuesto los acompaño en el mismo recorrido. La credencial, que era la que les mencionaba yo como el pasaporte donde se ponen los sellos, están todas las pautas de peregrinación que hay, pues quien las quiera hacer, y la compostela, cuando se llega a Santiago, toda la gestión de reclamar la compostela, y al final, pues el regreso en tren a Madrid. Bueno, y esto, que ya están, yo quiero, bueno, ¿cuánto vale? Pues este plan de 8 días, 9 noches, se calculan grupos de 12, eso es un número muy cómodo para manejar. Vale 1.350 euros por persona, para grupos que se harían normalmente en junio, en la primera quincena de junio, que es el final de la primavera, o en septiembre,
porque por clima es la época es más cómodas, o si ya hay un grupo, el que de entrada pues están los cupos y quisiera otra fecha distinta, pues ya es un tema de acordar. Y hay una propuesta adicional a esto. La propuesta que Trocha Libre les tiene pues a los que están acá, gracias a la invitación que nos hizo Asia, es que por cada una donación que se haga, hasta por 20 euros, o sea, 1, 5, 10, 15, 20 euros, Trocha Libre hará el equivalente. ¿Eso qué significa? Que si alguien dice, entonces yo doy 370, de esos 370, 20 que puso la persona y otros 20 que pone por Trocha Libre para donárselo a Asia Ignaciana para sus proyectos y que podamos acompañar y apoyar la labor que hace Asia Ignaciana. Este pues es el recorrido que tenía. Aquí una invitación de ser valiente, tomar riesgos. Nada puede sustituir a la experiencia. Y esa es de una experiencia de las que, digo yo, son inolvidables. Y hay algo muy especial, uno queda recordando. O sea, me ha pasado con muchos de los amigos con los que hemos hecho el camino, que me dice, hoy estaba pensando en tal parte, ¿te acordás de tal cosa? Es de esos temas especiales que uno siempre se acuerda y hay alguna historia si le llega a la memoria por alguna razón. Y eso son cosas que vale la pena que vivamos. Entonces esa era la presentación. Yo como no estaba viendo si en el chat habían preguntas o así, pues ya Clara y Carol pues me darán luz. Voy a dejar de compartir y ya poder pues conversar con todos los asistentes. Gracias, Andrés. Dale. Sí, en este momento hay algunos comentarios y específicamente una pregunta, pero entonces sea la oportunidad del momento para invitarlos a que le manifiesten a Andrés sus preguntas, sus comentarios, sobre todo porque a lo mejor habrán muchas inquietudes respecto de la propuesta que él está haciendo. ¿Por qué la propuesta de Andrés? Precisamente, como les decía al principio, porque cuando tuvimos la primera experiencia sobre el Camino de Santiago, algunos asistentes dijeron, qué rico hacerlo, organicemos un grupo, y surgió entonces el que tenemos un ignaciano con muy buen recorrido y con una experiencia muy destacada en este tiempo, entonces para eso esta reunión. Andrés, te voy a hacer dos preguntas que hay en este momento en la caja de comentarios mientras van llegando las otras. Entonces, dice Javier Ignacio Bernal, si uno va en bicicleta, ¿cuáles son las recomendaciones para el equipaje? Y aprovecho también para dejarte esta de Jorge Restrepo Duperli. ¿Es posible alquilar bicicleta eléctrica? Te dejo por el momento esas dos. Sí, mira, la recomendación es viajar lo más liviano posible, porque cada kilómetro que uno pedale se va a acordar de lo que está cargando. Lo normal es que sea, ojalá, pues menos de 10 kilos pues, lo que cargue, pero es que además no los necesita, pues realmente uno necesita pues, un par de uniformes de ciclismo y una ropa muy liviana y sencilla para las noches, que uno ahí se da cuenta porque todo el mundo está en las mismas. Cuando los peregrinos pues lo cargan en sus morrales, pues también lo cargan muy liviano, entonces la gente está muy sencilla, muy simple, o sea, acá es de viajar lo más liviano posible. Ahí sale una segunda pregunta, que es, bueno, pero si yo iba a pasear, como lo decías al principio, ¿qué hago yo con esa, pues con la ropa que sí era para el paseo? No, eso ya está concebido. Desde Burgos, uno, lo que no es del camino, sino que va a ser para lo que yo llamo el post-camino, pues hay todo un servicio que se envía a las maletas a Santiago, de forma que cuando uno llegue a Santiago las reclame. O sea que eso no es problema. La pregunta de la bicicleta eléctrica, sí, uno puede alquilar la bicicleta eléctrica. Dentro del paquete está pues una bicicleta convencional, pero quien quiera pues una bicicleta eléctrica por un sobrecosto no es mayor, no es una cosa muy representativa, se puede conseguir la bicicleta eléctrica. Esa experiencia, por ejemplo, que les contaba yo del grupo que
de las parejas, de los compañeros y nuestros queridos amigos, el que eran parejas, digamos que el grupo era mitad ciclista y mitad no ciclista. Fueron muy juiciosos sí, de entrenar y de hacer ejercicio aquí antes del viaje, porque a todos los grupos yo les recomiendo, es decir, entre mejor entrenado esté usted, la bicicleta terminará siendo un medio por el que usted va a disfrutar del resto. Si usted no está muy entrenado, pues su concentración estará asociada a la bicicleta. Entonces, sí se puede conseguir la bicicleta eléctrica y es una manera muy buena porque nivela muchas veces las capacidades del grupo. Es decir, yo no soy muy ciclista, pero me quiero ir con este grupo que sí lo es más. La bicicleta eléctrica compensa bastante, sobre todo en las lomas. O sea, nos pasaba que uno venía y arrancaba una loma y todos los de la bicicleta eléctrica decían, nos vemos arriba, porque inmediatamente lo botaban a uno. O sea que es una muy buena alternativa. Andrés, muchísimas gracias por contestarnos esas preguntas. Hay una pregunta de Sergio Restrepo en el chat que es sobre los trayectos diarios, de cuántos kilómetros son y cuánto toma en promedio cada día en la bici. Voy a arrancar por la última parte de la pregunta, que es cuánto dura. Mira, la idea del recorrido es disfrutar el recorrido. Entonces, lo que menos nos debería preocupar es llegar rápido a donde vamos a terminar la etapa del día. Es todo lo contrario. Es sacarle el máximo jugo, porque el disfrute está en todo el recorrido. Entonces, en cuanto a tiempo, te puedo decir que nos demoramos, no normal, unas 10, 12 horas. Es decir, ¿cómo así? Entonces, ¿de qué magnitud son las etapas? No es un tema de la magnitud, sino que la idea es parar aquí, conocer este sitio, conocer esta iglesia, conocer este castillo, conocer aquello. Aquí hay una foto muy bonita, llegamos a un sitio a comer algo y alguien nos da una conversación, nos quedamos un rato charlando. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, normalmente estamos arrancando alrededor de las 8 de la mañana y estamos terminando alrededor de las 6, 7, 8. Haciendo una advertencia que allá anochece a las 9:30, pues o la época en la que nosotros vamos. Entonces, siempre es de día. Solamente un día, pues que tuvimos una etapa especial, pero digamos que no es lo común. Y la magnitud de las etapas, digamos lo que en promedio, si los 500 kilómetros que yo propongo, pues nos daría alrededor de unos 60 kilómetros, un poquitico más de 60. Pero depende de los terrenos. Las primeras etapas, que es en una zona que geográficamente es más plana, son más largas. Se ponen la primera pues es de 40 porque es la que menos tiempo tenemos, que es el día que recogemos bicicletas y todo. La segunda y la tercera pueden estar entre los 80 y los 90 kilómetros. Entonces te digo, pero para hacerlos en 10, 12 horas. Entonces termina siendo posible, porque uno tiene pues toda la posibilidad de descansar. Y ya las finales están alrededor de unos 50, 55 kilómetros. Andrés, gracias. Hay una pregunta y yo aprovecho para invitarte a que de pronto volvamos a comentar sobre el plan. Diego Trejo pregunta qué incluye el tiquete. Entonces, yo inclusive aquí estaba hablando con Carol, que qué bueno que volvieras a retomar esa información, que quede clara para los que nos están acompañando, realmente cuál es el plan que ofrece Andrés. ¿Te parece? Aquí, sí, claro, aquí estoy leyendo que él dice que si incluye el tiquete, me imagino pues que está preguntando por el tiquete aéreo, ¿cierto? El plan no incluye el tiquete aéreo, aunque tengo la posibilidad de ayudarles a conseguirlo. Al fin y al cabo, pues de tanto estar en el tema, pues va aprendiendo como cuáles son los momentos buenos para comprarlo y qué precios se consideran que están a buen precio. Pero la realidad es que pues, la mayoría de nosotros, pues, o sea, cuando uno va a buscar un tiquete aéreo, pues arranca a buscarlo por internet y tiene quien se lo busque y no sé qué. Entonces, ahí no hay ningún valor agregado de parte mía. Algunos lo sacan por millas. Bueno, hay muchas razones. Entonces, decir, no está incluido, pero si necesita que le ayudemos, también lo podemos hacer. Entonces, acá les digo, o sea, lo que hacen, todos llegamos a Madrid y a partir de Madrid arranca el plan.
Ahí, entonces ya desde el aeropuerto se hace la conexión a la estación del tren, que generalmente pues es, pues, se me olvidó en este momento el nombre. Bueno, arrancamos desde la estación del tren, de ahí partimos el tren en Burgos, están incluidos los hostales son, ahí hago la salvedad que son hostales privados, porque los hostales privados permiten reserva. O sea, nosotros llegamos con todo reservado, pues para que pues nadie esté preocupado pues de nada pues con respecto a ello. Las habitaciones son compartidas, pero solamente por el grupo. Son habitaciones que son de 4, hay de 4, 5, máximo 6. Esa es la normal. También hemos tenido la experiencia que hay, por ejemplo, con parejas me ha ocurrido que me dicen, ve, yo quiero habitación para nosotros, la pareja. También se le puede hacer. También tiene pues un incremento pues en el plan, pero se puede hacer el ejercicio. Le incluye, como les decía, las bicicletas. Las bicicletas son unas bicicletas de muy buena calidad. Generalmente son unas Specialized, para los ciclistas con un buen grupo. Generalmente hoy la tendencia pues es de las todoterreno, porque son todoterreno y necesita que sea todoterreno porque uno cruza, así como cruza pavimento, cruza caminos que llamaríamos nosotros pues destapados, y eventualmente algunos caminos un poquito más trocha, pero todos muy pedaleables sin problema. Entonces tiene que ser bicicleta todoterreno, con sus alforjes, creo que digo yo, son las maletas. Está el desayuno y la cena. No incluimos el almuerzo de manera intencional, y es porque yo siempre invito al grupo, es decir, déjese llevar por el camino. Yo sé, no, como es su experiencia, yo no le puedo decir dónde va a pasar más bueno o dónde no, o qué lo va a atrapar o qué no, sino que yo le doy toda la libertad. No se va a perder, porque hago el máximo esfuerzo de que conozca la señalización, se les da un mapa del día, donde van a saber pueblo a pueblo a qué distancia están, cómo se llama, de forma que no van a tener ninguna pérdida. Por ese tema no es, sino que puede pasar que alguien hoy diga, ¿sabes qué? Como la etapa de hoy tiene, por ejemplo, una montaña, y yo quiero ver qué tan bueno estoy, y no sé qué, y le quiero dar duro, y quiero irme rápido. Bien pueda, hágale. Hombre, ¿qué me recomienda? Vea, le recomiendo que en tal pueblo almuerce, en tal sitio, ¿cierto? Ese tipo de cosas lo va a hacer. O puede pasar al revés, que alguien diga, ¿sabes qué? Me encantó este sitio, yo me quiero quedar otro rato, estoy conversando muy bueno, no sé qué, y me quiero quedar, váyanse ustedes. Ahí sí recomendaciones, no se quede solo, siempre acompañado, pero que lo pueda hacer. Entonces, como el camino lo permite, y además yo en algún momento lo invito, porque hay historias que le van llegando a uno en el recorrido cuando son menos personas. Y cuando pasa eso, que a veces les digo, fragmentense un poquito, o por alguna razón se fragmentaron, generalmente llega la gente con alguna historia, contando, ve, me pasó esto, imagínate, me conversé con aquel, bueno, alguna cosa. Entonces, todo esto les doy libertad en el almuerzo. Es más por eso. La tendencia natural, eso sí, es que terminamos almorzando juntos, ¿cierto? Y a veces lo he pensado, ¿será que lo incluyo? ¿Será que no? Pero no quiero renunciar a esa invitación a usted, o sea, usted tiene todo el día para hacer el recorrido. Yo no lo puedo presionar ni decirle cómo lo debe hacer. Es cada uno, porque es su experiencia. Bueno, está la hidratación, o sea, siempre que paramos, estamos verificando que todas las caramañolas estén full, que salgan full después de una parada, que hay puntos, y eso sí se los avisamos, en tal punto les tenemos algo para que paremos. Están la camiseta polo, todo lo que es la asesoría, la guianza, pues la asesoría antes de, entonces en el antes de es cómo entrenar, entonces hay pautas de entrenamiento, qué preparar, y cuando debo de preparar el viaje es, o sea, qué llevar, qué no llevar, qué comprar, qué no comprar, qué usar, qué no usar, y resolver todas esas inquietudes que cada uno le van saliendo durante el viaje, la guianza durante el recorrido, ya lo que es lo que tiene que ver pues con poder obtener la credencial, que es la credencial, que es el pasaporte que les hablaba, la compostela, que es como la especie de diploma pues que le dan a uno por haber hecho el camino,
y todas esas pautas pues de peregrinación, cuándo es la distancia mínima, como algunos sitios que recorrer que se consideran importantes, y al final, cuando se termina todo el recorrido, pues el tren a Madrid. Andrés, muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta de Team Sport sobre cómo poder acceder al camino, pero caminando, no en bici. Sí. A él, pues, primero le vamos a hacer la invitación de que vea el chat de comentarios, le vamos a poner el link de la charla que tuvimos inicialmente sobre el Camino de Santiago caminando, pero si tú quieres darle alguna pista, sí, algún consejo, es todo tuyo. Claro, incluso también vale la pena poner aquí mi correo porque le pueden surgir después algunas inquietudes que bien puedan, busquen. Aquí les estoy escribiendo mi correo, espere que como soy hombre tengo que escribir y callar. Ahí está mi correo y mi celular. En el tema de caminar, incluso yo también, o sea, ofrezco la asesoría. Allí no los acompaño, pero sí les puedo ayudar a organizar el viaje. Entonces, para los caminantes, lo que ya uno hace, ahí sí es conversar porque lo van a hacer solos o acompañado pues con un par de amigos o la pareja, bueno, como sea. Ya es decir, dígame qué fecha necesita, qué tanto tiempo tiene, porque hay quien hace el camino completo y lo hace, por ejemplo, arranca desde Rosenvalles o desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que es al otro lado de la frontera en Francia. Son más o menos unos 30-35 días que se demora si lo va a hacer completo. Pero hay otras personas que hacen que se está volviendo también muy popular, y es hacer solo el trayecto, el recorrido mínimo para que le den la Compostela. Para que a un caminante le den la Compostela se necesita hacer los últimos 100 kilómetros. Los últimos 100 kilómetros. Y eso es más o menos, digamos, en el caso del Camino Francés, arrancando de Sarria. Desde Sarria, porque ahí, por infraestructura y todo, es más fácil llegar, en tren, lo que sea. Entonces, partiendo desde Sarria, desde ahí son más o menos ya depende de qué magnitud lo quiera hacer, entonces son 5, 6, 7, 8 días. Eso dependerá también del caminante. Entonces ahí, ¿cómo es la oferta? Ahí no la puse porque aquí vamos a hablar de bicicleta, pero básicamente eso, o sea, por cada noche que se les organice, se les cobra 20 euros hasta por 4 personas y con un mínimo de 200 euros en la organización de la caminata. Ve, Andrés, tengo una inquietud a propósito del comentario que nos hace Team Sport. ¿Podría ser un grupo en lo que haya conformado por personas que vayan en bicicleta y otros que vayan caminando? Pues que lo hagan a pie. O sea, en paralelo no. Exactamente. Liderado por Andrés, con el grupo tuyo, o sea. Claro, lo que sí hemos, o sea, digamos, este año, desafortunadamente, pues la pandemia nos generó pues en la dificultad, pero por ejemplo, tenía organizado uno en el que iba un ciclista con su esposa, pero su esposa no quería montar en bicicleta, sino que quería hacer el camino caminando. Y lo teníamos organizado, él iba a arrancar desde Burgos y ella iba a arrancar desde Sarria. Entonces, teníamos organizada toda la logística. O sea, en paralelo no, como decir, vamos a dormir juntos, no, porque es un caminante, lo normal de un caminante, las jornadas, como lo estándar, es alrededor de 20 kilómetros, mientras que lo estándar de un ciclista, pues son alrededor de 50, 60, ¿cierto? Entonces, le tocaría o al caminante, pues caminar un pedazo y después coger un vehículo para llegar al sitio a dormir, que también lo podría hacer, pero creo que no sería pues como lo más sensato, o por lo menos no lo recomendaría, porque se aburriría. El caso es que, o sea, todas las posibilidades sí hay, o sea, ya es uno entrar como en el caso específico, entenderlo, y se les ayuda a organizar, no hay ningún problema. Ah, qué bien, Andrés, te agradecemos muchísimo. Sí, claro, incluso yo por acá en el chat empecé a ver que hay algunos viajeros, vi que José Luis nos dio un enorme apoyo, José Luis Peralta, viajero el año pasado con María Eugenia, su esposa, y
aquí veo pues que me dio una mano mientras estaba yo exponiendo. Así es. Y Jorge Humberto también lo veo, varios de los viajeros. Si alguno de ellos quiere de pronto contar desde su experiencia, como lo que vivió y quiere compartir algo, pues también se los agradezco. Pues entonces, bienvenidos quienes hicieron el camino contigo, como nos contabas el año pasado. Si ellos quieren participar, bienvenidos, no es sino que enciendan sus micrófonos y nos hacen una ambientación del tema. Mientras tanto, Andrés, aquí está Jorge Restrepo Duperli, que dice si habría comunicación por celular, pues el grupo tendría cómo comunicarse todos los días unos con otros. ¿En el recorrido? Sí. Sí, me imagino pues que sea así. Sí, no hay problema. La verdad es que el camino tiene la especialidad de que uno está pues mucho rato en el campo, que a diferencia, digamos, de nuestros campos donde uno entre pueblo y pueblo pues ve un montón de pequeñas fincas y tiendas y todo. Aquí lo típico es que las poblaciones son en el pueblo y entre pueblo y pueblo lo que hay es campo, ¿cierto? Pero efectivamente, o sea, siempre estábamos comunicados. Una de las cosas, a quien así lo quiera, pues justo yo ya tengo, digamos, un almacén ya identificado en la estación del tren, donde venden la SIM para que uno se active, compra un plan. Los planes valen 10, 15 euros y con eso tiene para todo un mes, pues para moverse sin problema. La gran mayoría de los sitios también tienen Wi-Fi, entonces uno está perfectamente comunicado. Andrés, mil gracias. Entonces estamos invitando a tus invitados a que participen, pero no veo que hayan abierto los micrófonos. No, están por aquí estoy yo. González, bienvenido. Lo que pasa es que me cogen un poquitico fuera de base porque acabo de terminar trabajo y ando en el carro, pero tal vez no quería desaprovechar la oportunidad de darles alguna experiencia sobre lo que viví esto hace un año exactamente con el liderazgo de Andrés. Y pues lastimosamente no alcancé a oír todo lo que acabaste de decir, Andrés, en tu conferencia, que hubiera sido muy buena. Simplemente pues quería como aprovechar unos segundos para decirles que eso como experiencia, ese viaje como experiencia es una de las mejores cosas que uno puede hacer como inversión en la vida de uno mismo, porque eso combina muchas cosas, eso combina un paisaje hermosísimo, eso combina unas relaciones fraternales gigantescas. Si uno lo hace con familia o con amigos, pues mejor aún. Además del ejercicio que hace, pues entre otras cosas, pues yo no he sido como muy deportista toda la vida y tenía mis temores, pero dentro de todo, pues lo logré. Fue un reto, lo superé y que pues como con la afición también de seguirlo haciendo así. Entonces, sin duda, pues el Camino de Santiago, y además con el liderazgo de Andrés, porque Andrés pues fue la persona que tomó el liderazgo de todo esto, el que nos entusiasmó a hacer como un cambio en el estilo de vida, y eso es lo que marca no solamente el hecho de haber ido una semana o incluso uno, nos quedamos un poco más, sino que Andrés nos motivó para hacer un cambio en nuestras propias vidas. Y ese cambio siempre tiene que ser positivo, porque fue un cambio hacia las buenas costumbres y hacia la inquietud de poder hacer o querer hacer este tipo de experiencia de otras maneras más adelante. Entonces, nosotros lo hicimos con amigos, lo mejor, lo hicimos con nuestras esposas, lo disfrutamos al máximo, vivimos todas las emociones habidas y por haber, nos reímos más de lo que sufrimos, también se sufre un poquito, pero hace parte del paseo tener todas esas adrenalinas, y lo recomiendo abiertamente porque eso jamás se puede repetir en la vida como algo tan intenso y tan bueno, con francamente, con unas ganancias muy importantes a nivel espiritual. Entonces, Andrés, muchas gracias, lo recomiendo ampliamente y ojalá podamos repetir esto de la mano de tu liderazgo en otros escenarios. Eso era todo lo que quería decir. Jorge, muchísimas gracias.
Bueno, esta es la invitación con esta charla y esta presentación que nos ha hecho Andrés para que conformemos un grupo que podamos estar pensando en llevar adelante esta experiencia como fue una de las iniciativas que se presentaron. Muchas gracias a Jorge. Quería saber si Jorge es ignaciano, Andrés. Sí, claro, Ya. promoción 86. Compañero, qué bien. Yo tenía una pregunta personal y es, lo que yo he escuchado es que, o de las personas que me han compartido de que han hecho el camino, muchos desean repetirlo. Es mucho el porcentaje de personas que después de haberlo hecho desean volver a hacer el camino. ¿O ha sido coincidencial pues que me he encontrado con estas personas? No, yo creo que muchos quedan con ese, decirlo así, como con ese gusano de repetir. O sea, porque como es una experiencia que, como decía Jorge, tiene de todo, pues uno quiere volver a vivir un tipo de experiencias de ese estilo. Entonces es muy común que quien lo hace quiera volver a hacer. Y ya algunos dirán, entonces lo quiero hacer por distintas partes, o no, quiero volver a repetirlo porque me quedaron faltando temas, porque uno, o sea, es una explosión de experiencias que uno quiere como vivirlas. Y yo pues que ya lo he hecho varias veces, y uno dice, y no es como aburrido volverlo a hacer, no, cada camino es distinto y uno en cada camino aprende cosas porque los grupos, las dinámicas de los grupos son distintas, las experiencias son distintas, los días son distintos. Entonces realmente uno lo disfruta pues, y se lo goza. O sea que yo la verdad es que con muchas personas que lo han hecho, todos dicen quieren vivirlo. Y si no lo repiten el camino, quieren vivir experiencias similares. Jorge lo decía ahora, que ya uno queda con las ganas de hacer viajes parecidos, pues puede que en otros sitios, pero vivir cosas parecidas. Gracias, Andrés. No sé si tengamos más comentarios porque yo veo que aquí en la caja, en el chat no hay más preguntas. Si alguien quiere... ¿Qué tal si de pronto Andrés nos comparte de nuevo la última diapositiva donde están los valores como para tenerlos fresquitos en la memoria antes de despedirnos, Clara? Sí, claro. Totalmente de acuerdo, me parece bien, muy válida la recomendación de Carol. Les recuerdo también que pues esta charla está siendo grabada y quienes quieran repetirla, quienes quieran retomarla, volver a verla, compartirla con alguien, nos dejan en el chat su correo electrónico y se las estamos enviando para que puedan retomarla en el momento que quieran. En este momento también está el enlace de la charla que tuvimos hace aproximadamente un mes y medio sobre el Camino de Santiago a pie, para quienes la quieran retomar, pero también específicamente para Team Sport. En esta charla, Luis Alfonso Correa también ha hecho varias veces el Camino de Santiago y nos compartió su experiencia, así como esta tarde lo está haciendo Andrés, cómo lo ha hecho él caminando. También nos mostró sus fotografías, sus experiencias, sus momentos memorables que esta experiencia le ha dejado. Así que invitamos a Team Group para que... a Team Sport, perdón, para que retome esta charla, también los que quieran verla, por supuesto. Alejandro, claro que sí, te compartiremos esta y la anterior. Andrés, la palabra la tienes. Sí, entonces decía pues que la propuesta pues que ya las habíamos aquí presentado, entonces para ese plan de 8 días con 9 noches y para grupos que calculamos de 12 personas, serían 1.350 euros por persona. Lo típico es que nosotros organizamos grupos en junio, en la primera quincena de junio y septiembre completo, porque son los climas que para los del trópico probablemente son climas más benévolos, y también se abre la posibilidad de definir si ya hay un grupo que dice, no es que nosotros ya somos los 12, entonces, pero queremos hacerlo en mayo porque por la razón que sea, es decir, lo organizamos, no hay ningún problema. Gracias, Andrés. Sí. Si no tenemos entonces más comentarios,
pues no queda sino darle las gracias a Andrés por compartirnos esta experiencia de vida. Ha sido genial también conocer cómo esta experiencia ha impactado su vida, ha impactado también la vida de la esposa de Andrés. Yo la verdad es que conocí un poco la experiencia del Camino de Santiago de Compostela precisamente por Andrés. Antes nunca le había prestado como atención y alguna vez él me contó de su experiencia y de ahí quedé muy entusiasmada con este tema. Hemos sido muy afortunados, pienso yo, desde Asia San Ignacio, que hemos tenido en este tiempo de pandemia la oportunidad de escuchar en 2 oportunidades el tema de la experiencia del Camino de Santiago y esta vez pues con el tema de bicicleta. Esperamos que se animen, que podamos estar pensando realmente, Andrés, en que hagamos un grupo que el año entrante esté armando maletas por esta época para hacer el Camino de Santiago. Así es, claro, claro. La verdad es que se lo recomiendo. Esas son las experiencias de vida que vale la pena tener. O sea, que Transformadoras de vida, creo yo. Eso es lo que yo más he escuchado de la gente, cómo esto transforma la vida de las personas. Total. La verdad es que es única y que digo pues con toda la tranquilidad decir no, o sea, no se va a arrepentir de haber hecho ese viaje. O sea, corre el riesgo de querer volver como tú preguntabas ahora. Mira, Perdón. Peralta, Aló. sí, Fernando Luis Hernández, adelante. Hola, yo también soy ignaciano del 77, ya me olvidó. Bienvenido, Fernando. Mi hermanita, que está también en la línea, recientemente tuvo la experiencia de hacer el camino en bicicleta y ella tiene su propia impresión. Yo desde el momento en que ella lo hizo, he estado como con la inquietud. Me parece algo que sí, que marca mucho a las personas, es como el común denominador. Y lo que uno ve en YouTube es una infinidad de gente de todas las nacionalidades habidas y por haber con esa ilusión. Entonces, eso tiene que tener una magia especial. Lo que yo estoy, digamos que planeando mi jubilación ya dentro de poco, entonces, esa es como una motivación. Tenía de pronto presente que fuera dentro de 2 años, pero yo creo que con lo que están hablando, eso va a surgir de pronto antes. Te pregunto, ¿cómo son los pagos? ¿Cómo se van? Porque yo, cuando mi hermanita lo hizo, yo vi que iban cancelando una suma periódica, pues, no sé, o sea, quisiera saber cómo se planea esto. Sí. Y lo otro es, de pronto yo tengo la oportunidad de estar en Burgos, o bueno, claro que eso lo podría programar para después de hacer el camino en bicicleta. Entonces quisiera saber cómo es eso de los plazos de pago y todo. Yo pensaría que de pronto para septiembre del año entrante es que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Ese es uno de los meses pues, que recomiendo, como les digo, por un tema de clima, porque es muy cómodo el clima para ese momento. De los pagos normalmente los programamos en cuatro momentos. Uno que corresponde a separar el cupo, corresponde al 10% de lo que sea pues el paquete, y 3 pagos a lo largo pues del periodo antes del viaje, el último pago un mes antes del viaje. Entonces ya pues a los interesados ya se les pasa pues como el detalle, es decir, entre tal fecha, la separación de cupo, en la primera cuota en tal fecha y así nos vamos yendo. Bueno, y discúlpame, dale, ¿es Fernando tranquilo. Luis o Luis Fernando? Fernando Luis, para que no te olvides. Sí. Fernando, normalmente le decimos a la gente que nos pague en euros, porque la mayor parte de
de los pagos también se hacen en euros y lo pedimos en euros para que tengan la posibilidad de adquirirlos pues, y les salga más económica pues la forma de adquirir pues el euro pues por una casa de cambio pues que directamente pagar al cambio, ¿cierto? La otra pregunta que tenía para hacerte es, dinero adicional que lleva uno en el camino. O sea, obviamente que uno lleva dinero, pero lo que, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en esos 8 o 10 días. Sí, realmente necesitas poco para irte muy cómodo, pero te digo pues muy cómodo, a no ser de que fueras comprador compulsivo o alguna cosa pues que te estuvieras antojando pues por muchas cosas. Te puedo hablar que con 200 euros pasas los 9 días y creo que te sobra, pues con seguridad te sobra, porque un almuerzo, los almuerzos que llaman pues el menú del peregrino, pueden estar girando alrededor de unos 15 euros y con esos 15 euros estás teniendo primer plato, segundo plato, postre y bebida, y la bebida es o una cerveza o un vino o agua. Entonces fíjate que serían 8 almuerzos, estamos hablando de 120 y ya otras cosas que tengas como para comprar algún tema que quieras. ¿Qué tal Andrés? Y Fernando nos deja sus datos de contacto, un correo electrónico, un celular, claro, en la caja de comentarios para ya ponernos en contacto contigo y escribirte toda la experiencia. Perfecto. Les agradezco mucho. Les acabo de agregar un link de YouTube donde hay unos videos de los recorridos que hemos hecho, de las etapas, y ahí pueden también darse una buena idea de lo que son las etapas. Muchas gracias. Muy gentil. Con mucho gusto. Qué bueno que Fernando se anime para el año entrante con alguien también de su grupo familiar y que podamos hacer, como decía ahora, un buen grupo para esta primera experiencia. De todas maneras, pienso que no está por demás hacer los comentarios que le hacen a Andrés sobre la charla. Carol, te agradecería si los haces, especialmente pues porque es muy bueno también algunos puntos de vista de personas que me imagino que lo han hecho y acá no lo comentan. Entonces, Carol, te agradezco si los tienes en cuenta. Claro que sí, aquí voy a empezar entonces a leer los comentarios. Para los que de pronto no lo vieron a tiempo, la recomendación sobre el equipaje que nos hace José Luis Peralta es muy importante también, es un compañero de Andrés. Antes de salir, una buena instrucción de lo importante a llevar es no llevar más de 7 a 8 kilogramos por persona, pues algunas subidas le hacen sentir a uno el peso y no se necesita más de 8 kilos, para que lo tengamos en cuenta. Excelente presentación, dice Jaime Arias, muchas gracias por compartir esa experiencia, Andrés. Sergio Restrepo, bueno, esta es una pregunta que ya leímos. Tenemos también un comentario de Mauricio Agudelo, muchas gracias por la exposición, muy ilustrativa. Juan Gonzalo Castrillo, miembro de nuestra junta, Andrés, muchas gracias, muy amena y sobre todo el enfoque del camino. Tenemos también comentario por aquí de Team Sport, que leyó y escuchó nuestras recomendaciones. Si no hay planes en otras partes, acá los puedes obtener. Team Sport, a través de Andrés Lopera, en bicicleta o en cualquier medio, te podemos colaborar. José Luis Peralta, de nuevo, Andrés, muchas gracias, muy buena exposición. Diego Trejo, de 76, muchas gracias a Asia y Andrés. Sergio Restrepo dice que muchas gracias. Manuel José Vázquez también agradece y nos desea una feliz noche. Muchísimas gracias. Y pues entonces ahí está el link que nos deja Andrés para que veamos los recorridos que se han tenido en viajes previos que él ha hecho. Y pues antes de despedirnos, también queremos invitarlos a nuestra próxima charla del lunes con David Palomares Arango. Permítanme, ya comparto pantalla. A propósito del tema de turismo, vamos a tener una charla también sobre el sector turístico el próximo lunes con David Palomares, quien hace parte de la agencia bien conocida por todos, Viajes Palomares. Carol. Exactamente, él nos va a acompañar para contarnos cómo fue su experiencia de resiliencia en este tiempo y sobre todo qué están haciendo para reiniciar y reactivar el sector turismo desde Viajes Palomares y desde la experiencia que ellos tienen. ¿Listo, Clara? Bueno, ha sido de verdad un encuentro muy agradable. Ojalá que para todos
realmente nos quede como la espinita de esta experiencia de vida que como a mí por lo propio pues me ha llamado la atención de que las personas con las que me he encontrado me han hablado del tema, siempre todas han coincidido en que ha sido una experiencia transformadora de vida. Entonces les agradecemos enormemente este rato, este encuentro muy, muy agradable para todos. Andrés, por disponer tu tiempo, por disponer tus recursos para esta charla y los esperamos nuevamente. Y ya saben que a través de Asia San Ignacio o a través de Andrés, que también los datos están en la caja de comentarios, pues podremos ponerlos al tanto de este nuevo proyecto para todos nosotros. Andrés, muchas gracias, a tu esposa también, que sabemos que nos está acompañando.